tenemos hasta las 9 de la noche porque ahí se va a conectar un misionero de jóvenes muy interesante y más encima un misionero de jóvenes universitarios. Probablemente ustedes no han tenido tantas oportunidades de compartir con misioneros, no de iglesia, sino de jóvenes. Y por eso eso lo hace interesante y particular. Bien, estamos en la clase de hechos, entonces ese es el método que estamos utilizando, que es el 30-60, que es la confección que ustedes están haciendo, espero en sus casas, los motivos para que lo hagan, para que dibujen esa cartografía de las fechas, que son las fechas en donde se mueve el libro de hechos desde el 30 hasta el 60. Así se llamaba en la primigenia el libro de Hechos, Praxeis ton Apostolón, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Estos son los 10 puntos para aprender de memoria. Por favor, los invito encarecidamente a que se lo aprendan de memoria. Impriman estos puntos y apréndanselos de memoria. Vamos recién en el Hechos 2:1 al 8:1, la iglesia en Jerusalén. Hoy día vamos a ver el Hechos capítulo 8, eh, un capítulo muy interesante que se desplaza, en donde se desplaza la iglesia desde Jerusalén hasta Palestina. ¿M? Es como un punto intermedio desde Jerusalén ya hasta Samaria y después nos vamos hasta el confín de la tierra del mundo conocido que es Roma y que ya aparece en Hechos capítulo 28. Dicho sea de paso, Jerusalén hasta Samaria había más o menos, ¿cuánto? 75 kilómetros desde Jerusalén hasta Samaria, para que ustedes tengan ahí una idea del mapa. ¿M? De Hechos 1 al 12, el ciclo de Pedro, 13 al 28 es el ciclo de Pablo, aunque en Hechos capítulo 8 y al final del capítulo 7 ya aparece un tal personaje que se llama Saulo y posteriormente será Pablo. En los 5 capítulos, aquí está, un buen compendio de los primeros 5 capítulos del libro de Hechos. Nos encontramos con 3 sumarios bastante bien explicados en relación a la vida de la comunidad primitiva de Jerusalén. Recuerden, primero la comunidad está en Jerusalén y estos sumarios se leen en esos 3 capítulos que están mencionados ahí y los vamos a leer. Los vamos a leer. Ahí están. Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 al 47. Lina, por favor, si está presente. Después se prepara, si puede, la hermana María. En el segundo pasaje, ahí está, el primer pasaje es Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Por favor, Lina. Claro que sí, pastor. Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Precioso. Precioso, precioso. Es un sumario de cómo se iba expresando esta nueva comunidad, esta iglesia, esta eclesía, ¿verdad? Estos llamados a formar parte de la comunidad del Señor resucitado. ¿M? Ese es el primer compendio de los primeros 5 capítulos del libro de Hechos. En realidad son 8. Aquí vamos a mencionar 3. Hermana María, si puede darle lectura a Hechos
4:32 al 35. Ya, amén, pastor. Dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, Mm, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. Precioso. Amén. Ese es un segundo compendio. Eh, Lucas, con una hermosa pluma inspirada por el Espíritu Santo, va haciendo, va resumiendo la vida de las comunidades en el libro de Hechos. ¿M? Y hasta aquí todo miel sobre hojuelas. Por favor, Marcos, que aquí lo veo, Marcos Canales, qué bueno verlo. Si puede leer Hechos capítulo 5 del 12 al 14. Dice así, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repetía a cada uno según su necesidad. Se repartía a cada uno según su necesidad y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Amén. Gracias, Marcos. El, y aquí eh, podemos apreciar los puntos en común de estos tres textos que leímos. Y eh, estos tres textos yo les voy a invitar a que ustedes los puedan trabajar y va a ser la primera nota del curso. eh, y la tarea es la siguiente, y es con nota. Encuentre en los textos mencionados los siguientes puntos. Uno, enseñanza y testimonio de los apóstoles. Entonces ustedes ponen 2 puntos, enseñanza y testimonio de los apóstoles, y buscan en esos textos lo vinculado eh, a lo que expresan a lo que expresa el texto en sí. No tienen que desarrollarlo, simplemente mencionarlos. Dos, tienen que buscar en esos textos cómo se expresa la comunidad fraterna. Tres, cómo se expresa el partimiento del pan. Cuatro, oración y asistencia al templo. Cinco, simpatías entre el pueblo. Seis, signos y prodigios. Y siete, crecimiento numérico. ¿Se entiende la tarea? ¿Se entiende? Buscan en esos textos cada uno de esos puntos y con su redacción, luego de cada punto, 2 puntos y ahí lo pueden citar literalmente. Ni siquiera tienen que interpretarlo. También pueden escribirlo en prosa, como ustedes gusten, pero la idea es que esa sea la primera tarea, ¿ah?, del curso. Muy bien. Eh, Me gusta mucho el número 5, simpatías entre el pueblo. Eh, Cómo eh, el Evangelio cambia a las personas y las personas eh, generan, las personas convertidas, nacidas de nuevo, generan simpatías entre otras personas. Y probablemente a algunos de ustedes, en su vida evangélica, en su peregrinar, ¿cierto? Les pasa, les ha pasado y de seguro les pasará. Simpatías entre el pueblo. Entre otros, no tanto, ¿verdad? Entre otros no tanto, pero sí se genera un testimonio especial, podríamos decir, entre comillas, en el mundo. ¿M? Esperemos que así sea. Muy bien. Estamos también
vinculándolo con el método 30-60, que es esta cronología que yo les pedí que lo hicieran en una cartulina o como ustedes gusten, pero que la puedan conservar y seguro que si la conservan les va a servir, les aseguro, durante toda su vida de estudiantes del Nuevo Testamento y de la Biblia. ¿M? Eh, Hoy día vamos a ver el capítulo 8 y nos vamos moviendo del año 30 hacia adelante. Y el capítulo 8, si ustedes lo leen, dice, se desarrolla más o menos entre el año 32 y 33 después del Señor Jesucristo y básicamente habla de la dispersión de la comunidad. Vamos a explicar lo que es dispersión con un lenguaje griego. Siempre yo trato de incorporarles palabras griegas porque me parece que es interesante conocerlas, ¿no? No por una especie de, bueno, aparte como soy profesor de griego, me gusta compartir lo que uno ha estudiado, por supuesto, con los estudiantes del Nuevo Testamento. El griego es, ya sabemos, el griego, en griego se escribió el Nuevo Testamento, en griego koiné. Y también en el año 30-33, Felipe predica en Samaria. Pero paralelamente, también es interesante ponerlo en el contexto, en el Imperio Romano había un famoso procurador llamado Poncio Pilato, ¿verdad? Y es el que juzgó al Señor Jesús. Todavía se mantenía, es del año 26 al 36. Y había un emperador que estaba sobre el procurador Poncio Pilato, llamado Tiberio. ¿M? Bueno, también saberlo como estudiantes del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces nos vamos a Hechos capítulo 8. Eh, Dicho sea de paso, en el capítulo 6 aparece un nombre importante para la historia de la iglesia cristiana. Y es llamado el primer mártir de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes quién es el primer mártir de la iglesia? Esteban, Perfecto. ¿Quién lo dijo? yo, ¿Lina? Lina Muy María, sí, señor. excelente. Esteban es el primer mártir de la iglesia y está en Hechos 6 y Hechos capítulo 7. Y también lo toca algo Hechos capítulo 8. Aquí en Hechos capítulo 8 hay otro diácono, acuérdese Lina y estudiantes, hermanos, que los diáconos, que eran 7, dentro de los diáconos estaba Esteban y también estaba este otro diácono llamado Felipe. ¿Y quién se les ocurre que puede estar al lado de Felipe? ¿Se han leído el libro de Hechos? ¿Se acuerdan? El etíope. El etíope. ¿Quién lo dijo? Luna. Bien, Luna. Excelente. Luna está, hemos conversado con Luna y Luna está escuchando el libro de Hechos y está estudiando el libro de Hechos porque va a compartir un tema con las mujeres bautistas, ¿verdad, Lina? Luna. Con mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Es Fantástico. mañana en el Congreso Misionero. En el Congreso Misionero. Bien, bien, Luna. Que el Señor te bendiga y también podemos orar por ti para que te vaya, para que el Señor te use. Ay, sí, por favor, lo agradecería mucho. Muy bien. Ahí está podríamos decir, esta especie de resorte que existe entre Hechos 1:12 y 13 al 28. Los personajes principales, entre comillas, ¿verdad? Porque el personaje principal siempre va a ser el Señor, el Espíritu Santo, moviendo la iglesia, pero los que más suenan es 1 al 12 Pedro y 13 al 28 es Pablo. Pero en Hechos capítulo 8 aparece Felipe y en Hechos capítulo 6 y 7 aparece Esteban como eh, con mensajes muy potentes, importantes para la iglesia. ¿Ah? Y en Hechos capítulo 8, por supuesto que aparece Felipe. Entonces ahí yo les indiqué lo que sucede en este Hechos capítulo 8, donde la iglesia ya está en Palestina. Hay una persecución inmediatamente. Uno lee Hechos capítulo 8 y aparece la persecución. Eh, Luego viene el ministerio de Felipe, donde en Samaria
¿A cuántos kilómetros estaba Samaria de Jerusalén? A 75, más o menos. ¿Eso dónde estaba? En la Palestina. Ya no, Jerusalén también está en Palestina, pero en Palestina hacia el norte. ¿M? Hechos 4 al 8 se proclama a Cristo. La semana pasada vimos la importancia de la palabra ungido o Cristos en el libro de Hechos. Hay una conversión de un personaje bien curioso y también interesante de analizar, que es Simón, y tiene un adjetivo ahí, se le adjetiva a Simón, se le dice que Simón es un mago. ¿Ah? Y hay una conversión de Simón el mago. Luego hay un diálogo también entre Pedro y Juan, interesante, sobre todo pensando que ya estamos en tierra de Samaria con los samaritanos, y los samaritanos, como bien dice Juan, el libro de Juan, Juan 4, la mujer samaritana, los judíos y los samaritanos no se podían ver entre sí. Entonces, parecería en Hechos 14, 8, 14 al 17 que hay un quiebre de esa idea. Parece que el Señor ha ido trabajando en ellos, por supuesto, y hay una nueva visión acerca de los samaritanos. Ahí está en Hechos 8, 14 al 17. El que es curioso y alguna vez puede dar un tema en relación a eso, puede tomar la mujer samaritana de Juan 4 y también Hechos 8 del 14 al 17 y este cambio de visión de Pedro y Juan en relación a los samaritanos. Muy interesante. A ver si les comparto un libro, aprovecho de mencionárselos. El libro se llama Por un solo gesto de amor. ¿M? Y es un análisis de la mujer samaritana de Juan capítulo 4, de un autor, notable autor, el cual tuve el privilegio de conocer acá en Santiago. Es un eh, biblista, y trabajó la mujer samaritana de Juan capítulo 4 y le pasó el texto a distintas comunidades en el mundo. Juan capítulo 4. Entonces, esas distintas comunidades en el mundo, no sé, una favela en Brasil, mujeres violentadas en África, mujeres de primer mundo en Europa, mujeres en Estados Unidos, eh, una comunidad en Chile, etcétera. Y lo interesante en ese libro, que ese libro expresa, es que recoge las experiencias de cómo las distintas iglesias y comunidades interpretaron Juan capítulo 4. Y cada comunidad encontró, encontró diferentes apreciaciones del texto. Entonces, Hans de Witt nos enseña ahí que el texto bíblico tiene lo que se llama, los que estudian hermenéutica sobre todo, les va a hacer sentido esto, tiene reserva de sentido. Entonces, el texto bíblico siempre nos dice algo diferente, algo nuevo, porque el texto es vivo. La palabra del Señor es viva, ¿no? Es viva y eficaz, como una espada, ¿verdad? Entonces, eh, al tomar distintas apreciaciones de ese texto y cómo les hablaba a las distintas comunidades, el texto nos explica este autor, que toma sentido de acuerdo al contexto en el cual lo leamos y cómo estemos. Por eso, a mí me gustan tanto los estudios bíblicos de las iglesias. Si ustedes participan de estudios bíblicos, porque por ejemplo, de repente un adulto mayor dice, hermano, yo quiero opinar de ese texto que usted está leyendo, y habla del texto. Y uno dice, ¿y de dónde sacó esa conclusión el hermano? Y una hermana se levanta y dice, hermano, a mí me dice este texto esto. Bueno, es el Espíritu Santo que está trabajando en cada uno y podríamos decir, nos habla de manera de multiformes, con ideas que ni siquiera nos podríamos imaginar. Eso es la reserva de sentido, y más específicamente y más complejamente para ustedes que son estudiantes del Nuevo Testamento, esa hermenéutica se llama
hermenéutica desde la respuesta del lector. O sea, el lector, en definitiva, eh, toma el texto, lo aprecia, lo hace para sí y le hace sentido. Entonces, el Salmo 23 mismo le puede hacer sentido a una persona de una forma, a un hermano, y a otra persona o hermano de otra forma. Claro, porque la Biblia es viva, no es palabra muerta. Bueno. Salimos de Juan capítulo 4 con los samaritanos, la mujer samaritana, que no se podían ver, y aquí vamos en Hechos 14, 8, 14 al 17. Luego hay una, oponiendo a Simón, ¿verdad? Toda la idea de la magia, de lo que significa la magia para el mundo antiguo. A ver si les mando algo escrito acerca de eso, porque difícilmente lo vamos a alcanzar a ver hoy día y hay una conclusión. Luego ya viene Felipe con el etíope, como bien dijo Luna, y antes había dicho Lina, ¿verdad? Del mártir Esteban, y Luna nos dice que está Felipe con el etíope, viajando, leyendo, explicando. Bueno, ese es el capítulo 8. El capítulo 8 del libro de Hechos tiene esta característica. La iglesia ya está en Palestina, está cerca de Samaria, ¿cierto? Samaria a 75 kilómetros de Jerusalén, Jerusalén 1,2 millones de habitantes, ¿verdad? Todo eso lo hemos ido, perdón, 80.000 habitantes y Palestina en general 1,2 millones de habitantes y todo eso lo hemos ido explicando en el camino. Bien, entonces, antes de eso, ¿hay alguna consulta, una observación? ¿Alguien quiere decir algo? Yo, profe, pucha, me conecté un poquito más tarde y no tengo claros los textos en base a los que hay que hacerle el trabajo. Bien, perfecto. Gracias, Marco. Volvemos entonces. Esos tres textos, miren, esos tres textos, que son, yo les, como les dije que son eh, resúmenes de la comunidad primitiva y están expresados en los primeros 5 capítulos del libro de Hechos. Hechos 2, 42 al 47, Hechos 4, 32 al 35, Hechos 5, 12 al 14. Esos tres textos. Y con esos tres textos, ustedes los van a leer nuevamente, por eso los leímos ahora, también, pero no los explicamos, aunque se explican leyéndolos. Ni siquiera son tan complejos los textos, porque hacen un resumen de lo que va sucediendo en la comunidad primitiva. Y yo diría la primera generación, porque ya Hechos capítulo 6 empieza una segunda generación con estos griegos, que son Esteban, los diáconos, empiezan a hacer obras maravillosas, no solamente a servir a las mesas, sino también a predicar la palabra. Bueno, ¿y qué tienen que encontrar en estos tres textos? Enseñanza y testimonio de los apóstoles, comunión fraterna, partimiento del pan, oración y asistencia al templo, simpatías entre el pueblo, signos y prodigios y crecimiento numérico. Volvemos. Fíjense, Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué aparece ahí de lo que dijimos después? Claramente, por ejemplo, partimiento del pan, ¿no? El número 3, partimiento del pan. Entonces ustedes ponen 2 puntos y escriben textualmente lo que dice el texto, el primer texto. Ahí. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Se entiende la tarea? ¿Se entiende? Sí, profe, Es muchas gracias. eso, es escribir lo que dicen los textos en esos puntos que yo coloqué para que ustedes los busquen, ¿ya? Y es adrede, es pedagógico en realidad, porque, porque los resúmenes que se mencionan ahí en el libro de Hechos, esos tres en los primeros 5 capítulos, son muy importantes para entender cómo funcionaba en principio las comunidades
la primera comunidad cristiana, que es la iglesia. ¿Ah? Y cómo nació la iglesia, por supuesto. Bien, entonces, estamos en Hechos capítulo 8. Saulo, el que será Pablo, aparece dos veces en el martirio de Esteban, en el 758 y en el 81, y luego como perseguidor en el 83. Recuerden, Saulo, que después se convierte y lo conocemos como el gran apóstol Pablo, primero fue un perseguidor de la iglesia, pero aparece en el martirio de Esteban. Interesante, a ver si alguien lo puede leer, el 758, por favor, si lo tiene en su Biblia. Yo, Pastor Lina María. Vamos. Dice Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mm. Bueno, y después tenemos el El- 8:1. sí, En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. bien. Y 8:3. Sí, Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. impresionante. Muy bien. Eso empezó a pasar, ¿no? Este Saulo que podríamos decir era un bandido, pero un bandido, entre comillas, muy educado. Después sabemos de Pablo que era un erudito, que estudió a los pies de un gran sabio llamado Gamaliel, ¿verdad? Y vaya que era sabio, de acuerdo a lo que dicen las fuentes externas e internas. Eh, pero en ese momento, él por el celo que tenía de ser un judío, digamos, y vinculado también a la religión judía, le parecía que esta era una secta, ¿no? Esta era una secta. Dicho sea de paso, es interesante averiguar y entender el concepto de lo que es una secta. Eh, n- no estamos aquí en religiones comparadas, pero una secta es, eh, en general, en la definición de secta es que son únicos y excluyentes, excluyen a los demás. Hay un líder que es un caudillo, prácticamente un mesías, y esa es la segunda característica. Y la tercera es que te apartan de los demás. Cuidado con las sectas, si conocen a alguien en relación a eso. Y por eso también hay grupos sectarios que son, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes, lo aprovechamos de decir, muy delicados. Hay que estar siempre en conversación, sobre todo con nuestros hijos o nuestros primos, sobrinos, etcétera, porque es fácilmente caer en sectas, es fácil caer en las sectas, porque los líderes, sobre todo, son muy atractivos. eh, el cristianismo no puede ser una secta porque aquí son bienvenidos todos los que quieran llegar, son bienvenidos, no es exclusivo ni es excluyente. ¿M? Y Pablo, que era Saulo, él sí tenía ese celo y quizás en en su reflexión, en su pensamiento, en su entendimiento, hasta ahí, limitado por supuesto, creía que los cristianos eran un grupo alejado de Dios. Y Jesús, el Cristo, menos iba a ser el Mesías para Saulo. Hasta aquí, hasta el capítulo 8. Bueno, el entierro de Esteban aparece diferido entre la mención de la persecución y la de sus efectos. ¿Qué pasó en los efectos? Los cristianos empezaron a esparcir. Ese concepto lo vamos a explicar en la siguiente lámina. ¿Qué significa esparcir y cómo se vincula a que las semillas del Evangelio fueron eh, desparramándose, podríamos decir, por toda Palestina primero? ¿M? Este entrelazamiento indica que el relato abre aquí una etapa importante. Los datos geográficos de Judea y de Samaria
lo confirman. Si tenemos en cuenta el programa misionero esbozado por el mismo Señor en el libro de Hechos 1:8, ¿ah? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, pasando de Esteban a Felipe y luego a Saulo, el lector, ustedes, abandona Jerusalén y emprende primeramente el camino a Samaria. Me gustaría mostrarles el mapa. Ahí está el mapa. Estamos en Jerusalén, que está en un color naranjo, ¿verdad? ¿Cierto? Y ahí está Jerusalén, está Belén, está Betania. Jesús es ungido en Betania, acuérdense. Jesús nació en Belén. En Jerusalén está el templo. Un peregrino de Emaús, acuérdense también. Las batallas de Jericó. ¿Ah? Y esa región se llamaba Judea. Y ahora nos vamos hacia el norte, hacia arriba, y está Samaria, ¿no? Y entre Jerusalén y Samaria hay 75 kilómetros. No es tanta distancia, pero hay distancia. En ese tiempo, básicamente, se caminaba, ¿no? Se caminaba. Para que ustedes también vayan entendiendo la geografía bíblica y cómo se va moviendo. Y más arriba está Galilea, ¿no? Y a Jesús le llamaban Jesús de Galilea. Y más arriba está Caná, las bodas de Caná. ¿Ah? Y más arriba de Samaria está Nazaret. Entonces, los que iban de Judea, de Jerusalén a Galilea, tenían que pasar por Samaria. Y de ahí viene la parábola que contó Jesús, que iba pasando un samaritano, ¿recuerdan? Y el samaritano tuvo misericordia. El buen samaritano. Bien. Ahí estamos. Felipe en Samaria, entonces, Hechos 8, 4 al 8, y ahí aparece una palabra, un concepto, un vocablo que se llama esparcidos. La palabra esparcidos es el término para hacer la siembra. Entonces hay un proverbio famoso que dice, la sangre de los mártires, de los testigos, mártir significa testigo en griego, es semilla de nuevos cristianos. Confirmó su verdad ahora con ocasión de la muerte de Esteban, el primer mártir, como bien lo dijo Lina. La dispersión de los cristianos resultó en ganancia para la comunidad cristiana primitiva. Felipe, no le puse un punto ahí, Felipe, uno de los 7, predicó libremente a los samaritanos. Los samaritanos eran una población mixta, descendientes de los antiguos habitantes del reino de Israel que sobrevivieron a la destrucción del año 722 antes de Jesucristo, la destrucción de Jerusalén en el año 722 antes de Cristo. Y de los colonos asirios, 722, una fecha muy importante para los estudiantes de la Biblia, antes de Cristo, y de los colonos asirios que vinieron a llenar el lugar de los deportados. Los judíos habían olvidado que toda la raza judía surgió de mezclas. Pero sí había hostilidad, podríamos decir, entre samaritanos y judíos. Me gusta el texto de Juan 4:9. Si alguien lo puede leer, por favor, ayuda en la reflexión de samaritanos y judíos. Juan capítulo 4, versículo 9. Acá tengo Juan 4:9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eso es. Imagínense, gracias Ariel, imagínense la idea que tienen los discípulos, la potente idea que tienen los discípulos de esta animadversión entre judíos y samaritanos. Era evidente, eh, incluso era discriminatoria, ¿ah? Hacia los samaritanos. También ese es un tema a tratar, muy pertinente para la iglesia hoy día en Chile, ¿no? La discriminación que puede resultar. Hay una iglesia, no sé si les he contado, a mí me gusta mucho visitar a las iglesias, visitar iglesias y tener una visión de lo que está sucediendo en las iglesias. De hecho, este domingo fui a una iglesia metodista, muy hermosa la comunidad. Acá en Santiago hay una población que se llama la población Dávila, que queda en Estación Central. Y en esa población Dávila hay una cantidad de inmigrantes impresionante. Y
fui a un culto de haitianos acá en la iglesia Dávila. Habían por lo menos entre 350 a 500 personas en esta comunidad haitiana. Enorme, interesantísima, variopinta. Fíjense que ellos utilizan colores muy rimbombantes como caribeños. Los niñitos andaban con ternos celestes, amarillos. Las personas de color andaban, en realidad las personas de color andaban de dos colores. ¿M? Y yo quise tomar una foto en esa iglesia y una de las personas se acercó y me dijo que no podía, porque muchos de ellos eran inmigrantes ilegales. Tenían una traducción en forma paralela, el pastor predicaba en creol y había un traductor en castellano. Preciosa comunidad. Bueno, eh, así es el Evangelio. El Evangelio tiene multiformes gracias y empieza a llegar a lugares que uno ni se imagina. Esta era una comunidad 100% de haitianos acá en Estación Central. Enorme. eh, Viva, alegre, mucha danza, mucha música, eh, mucha acordeón, mucha guitarra. Los hermanos y hermanas se expresaban con sus cuerpos, cosa que en la iglesia donde yo participo, que es bautista, somos mucho más recatados, menos expresivos. Bueno, esa comunidad era tremendamente expresiva. Eso, hace poco tiempo participé de esa iglesia. Bueno, que no se produzca discriminación, ¿verdad? Eso es lo importante, que no se produzca discriminación en nuestras iglesias y que se puede dar, por supuesto que se puede dar. Eh, ya, ok, vamos avanzando. No sé si alguien quiere decir algo al respecto en este sentido. ¿Está bien? ¿Vamos adelante? Bien. Tres palabritas que hay que conocer, sí o sí. La diáspora. ¿Qué significa la diáspora? Ahí está. Significa, esa palabra está en Hechos capítulo 8 versículo 1. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Hechos capítulo 8 versículo 1. ¿Lo tienen? Amén, Y Saulo pastor. consentía en su... La hermana que primero, creo que fue María. María, Ya, sí. 8:1, ¿verdad? 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, Eso, salvo los apóstoles. eso. Esparcidos ahí, esparcidos, en realidad viene de un concepto dispersados, de la diáspora. No sé si ustedes han escuchado de la diáspora judía. La diáspora eh, es, es irse hacia tierras ajenas, ¿no? Y significa, porque está muy bien puesto la palabra ahí, está muy bien puesta. Fueron en realidad esparcidos. Y ese esparcido significa ir a sembrar por completo, figurativamente. Es como un esparcir con sentido. Esa es la idea de ese vocablo ahí en Hechos capítulo 8 versículo 1. Yo lo encuentro hermoso porque precisamente, sin ni siquiera imaginarlo, a lo mejor el autor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no se estaba dando cuenta en su magnitud lo que significaba esa dispersión, esa diáspora, ese sembrar por completo en tierras insospechadas, desde primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy hermoso el concepto ahí. Y por eso se lo puse ahí en la Strong, está la palabra 1289 para los estudiantes del primer semestre. Les enseñé a utilizar la Strong, que es un diccionario griego y hebreo también. Si tenemos algún tiempo en algún momento, lo podemos reforzar de nuevo esa idea
de ubicar estas palabras en griego que son bien importantes y con esos numeritos es fácilmente eh, ubicable. ¿M? La otra palabra importante en este Hechos capítulo 8 es la palabra kerizo. Ahí está. Yo se los pongo en griego adrede, adrede, pero la transliteración es kerizo y significa la proclamación. Eso es, la proclamación del Evangelio. Ese kerizo con el Evangelion van siempre juntos en el Nuevo Testamento. Es un proclamador público, es el que proclama la buena nueva, el que proclama la verdad divina, el que pregona, el que proclama, el que publica, el que es un heraldo, el que divulga. ¿Ah? Y de una u otra forma, ese es un adjetivo que nos vendría bien a los cristianos. Somos proclamadores, somos pregonadores, somos publicadores, somos heraldos, somos divulgadores del Evangelio. ¿Cómo? Eh, como podamos y como el Señor nos utilice, con palabra escrita, con el testimonio en un púlpito, con el testimonio de persona a persona. No hay limitaciones para ser un proclamador, un querizo. Y la última palabra importante para que ustedes la conozcan es la palabra evangelizo, que es, de ahí viene la palabra evangelio, ¿no? Y significa literalmente anunciar buenas nuevas, evangelizar. Y ahí está la palabra en el Strong también. Adredes le puse esos tres conceptos, ¿no? Y específicamente significa eh, compartir el Evangelio, la buena nueva, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y de ahí también viene por derivación de Evangelio, viene la palabra evangelización. ¿M? Evangelización. No evangelismo, sino evangelización. ¿No? Eh, Les voy a decir eh, algo que a lo mejor puede sonarles diferente a lo que ustedes tienen en sus iglesias. A mí me gusta el concepto evangelización y no evangelismo. ¿M? Porque evangelismo termina en ismo, como comunismo, como todos los ismos son una ideología desde el punto de vista semántico. Y el evangelio, la evangelización, no es una ideología, es una forma de vivir la vida. Por eso es evangelización más que evangelismo, porque no es una ideología. Yo sé que es muy fina la explicación, pero ustedes que son estudiantes del Nuevo Testamento, yo se los comparto. Para mí es más vinculante, más decidor, más conceptualmente ligado a lo que uno entiende del Nuevo Testamento, el vocablo evangelización. ¿M? No es una ideología, no lo es. Es un estilo de vida, una forma de vivir. Ser evangelizadores y apuntar hacia la evangelización en nuestras iglesias. Muy bien, vamos adelante. ¿Qué más tenemos acá? Se encuentra, a mi juicio, en los hechos, un modelo de evangelización válido para todos los tiempos. En realidad lo planteo como pregunta, pero yo creo que es una pregunta retórica. Yo creo que hay un modelo de evangelización expresado en el libro de Hechos, particularmente en este Hechos capítulo 8. Eh, Esta predicación del Evangelio en Samaria, recuerden, vamos ya de Judea, pasamos a Samaria, hacia el norte de la Palestina. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos, de nuevo, esparcidos como en el 1, esparcidos, los que fueron dispersados, esta dispersión que iban con semillas, ¿no? Las semillas de la evangelización. Volvemos. Eh, en el anterior ahí está, el sembrar por completo, esta diáspora, este esparcir. Y ahí de nuevo está en el 8:4. Por eso es importante, de nuevo, por eso es importante, las palabras que yo les compartí están en estos tres versículos y en realidad están en Hechos.
Pero los que fueron esparcidos, los que llevaban esta semilla, desde la palabra, desde el vocablo químicamente puro, los que llevaban esta semilla, iban por todos lados anunciando la buena noticia, ¿no? Evangelio literalmente significa buena nueva, buena noticia. Evangelium, evangelio. ¿Ah? Em, bueno, los que fueron esparcidos iban por todos lados anunciando el Evangelio. Luego, el 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, habiendo testificado, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Caramba, aquí está metido Pedro y Juan. Y los que tenían una diferencia con los samaritanos, al parecer ya no es tanto, y el Señor va trabajando en las vidas, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad, y ellos eh, van esparciendo la semilla, ¿no? Utilizando ese vocablo que aprendimos delante, esparciendo la semilla, llevando la semilla, evangelizando en muchas poblaciones de estos personajes complejos que eran los samaritanos y que eran mirados ahí nomás por los judíos, los de religión judía. ¿M? Y precisamente por Pedro y por Juan, que está ahí en el Hechos 8:25. Y por último, nos encontramos con el em, diácono de Hechos capítulo 6, uno de los 7 diáconos con nombre griego. Pedro se encontró en Azoto. Azoto está cerca de Samaria, ¿m? Arriba, en el norte de Palestina. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, entonces, la pregunta ahí arriba, que yo se las hago como una pregunta retórica, ¿se encuentra en los hechos un modelo de evangelización? Falta la tilde ahí. Válido, también falta la tilde, es esdrújula, para todos los tiempos, impuesto de alguna manera por el propio evangelio. Y uno podría decir, yo diría que sí. Es como el compartir el evangelio es en el camino, andando, participando en los distintos escenarios que el Señor nos puso, ¿no? No necesariamente yéndonos a África, como se habló en algún momento, sobre todo en los años 90, o a China, a Asia, etcétera. Sí, eso ha sido necesario en su tiempo, pero el Evangelio parte en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Va en los contextos en los cuales nosotros nos vamos encontrando, en los distintos lugares donde el Señor nos ha ido colocando. Ese sería un modelo natural de evangelización, no forzado, sino natural, no ideológicamente pensado, sino compartiendo, esparciendo la semilla, ¿no? Como explicábamos lo que significa la dispersión. ¿Alguna observación o opinión? ¿Consulta? ¿Está bien? Vamos adelante. Este modelo de, para nuestra generación es un modelo basado en Hechos 8:26 al 40. No lo vamos a leer. Yo se los voy a dejar en el PowerPoint y sí se los voy a mandar porque la clase pasada el PowerPoint me di cuenta que no se lo había mandado y les puede servir bastante. Es un modelo, y ojalá que lo lean, un modelo para nuestra generación, basado en Hechos 8 del 26 al 40, con la NTV. ¿M? Ahí está. Ahí, y no es mío, es este modelo, más que modelo, es una reflexión de un hermano del Campus Crusade, Cruzada Internacional de Evangelización en las universidades. Es el vicepresidente para América Latina y el Caribe. Está muy linda la reflexión. Muy bien. Y me seréis testigos, Hechos capítulo 1, versículo 8, y aquí en 8 vemos un lindo modelo
de evangelización. ¿Está bien? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Compartir algo en esta primera parte? Pasadito las 9 de la noche se nos va a sumar un misionero y les voy a contar quién es este misionero. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, Cuénteme. quería hacer una pregunta de una palabra, de la palabra, bueno, de aprovechar su conocimiento también de griego, de la palabra diáspora. ¿Esa palabra se repetirá en el Antiguo Testamento? Porque me llama la atención porque también el pueblo también fue dispersado, pero de otra manera. Que por las Claro. 10 tribus perdidas que se perdieron. Bueno, Ezequiel habla harto de que el Señor, y bueno, hay estas profecías que iban a ser dispersados, que iban a... eh, pero no sé si será la misma palabra. Ahora, obviamente tiene un significado distinto porque ellos como que fueron llevados a la fuerza. Sí. Ahora, de alguna manera, el texto en griego es distinto, ¿o no? Sí, el texto griego, acuérdese que el Antiguo Testamento está en hebreo, pero también está en griego en la versión de los 70 llamada la Septuaginta. La L que yo les, el semestre pasado hablamos de eso, la LXX, L es 50, X es 10, X es 10, la famosa versión de los 70, de estos 70 ancianos que por tradición se dice que tradujeron el Antiguo Testamento en hebreo al griego. eh, y me dejas una tarea. No, no te puedo decir en este momento, no te puedo buscar un versículo donde aparece el vocablo diáspora, pero sí la idea está presente de la diáspora y ha estado presente en el Antiguo Testamento. La diáspora ha estado presente en el Nuevo Testamento para los cristianos, particularmente en este Hechos capítulo 8, fueron dispersados, dice, y también para los judíos posteriores a la diáspora, no necesariamente cristianos. Se dice, por ejemplo, que el pueblo judío que estaba en la diáspora volvió a la tierra prometida en el año 1948. En realidad, eso no es un, ¿cómo se llama? No es un cuento, sino es parte de la historia. ¿Ah? Entonces, como tarea, Marco, ¿me lo dejas? Yo lo puedo buscar en la Septuaginta del Antiguo Testamento y te comparto algunos textos donde aparece este vocablo diáspora en griego. ¿Mm? Gracias, profe. Muy bien. Se nos ha unido Jorge, ahí está. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Eh, y se los voy a presentar. Jorge es un misionero a tiempo completo eh, y él nos va a contar dónde es misionero a tiempo completo. Con Jorge nos conocemos ya, trabajamos juntos hace, yo diría, 6, 7 años en el ministerio eh, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Y yo ya les he compartido acerca de ese ministerio Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Me llama mucho la atención estos jóvenes, que para mí son unos jóvenes bien especiales, que uno podría decirle, ¿y por qué no te dedicas a tu profesión, a ganar lucas, y en vez de estar evangelizando más encima en las universidades y teniendo una buena profesión, le diría el papá y la mamá, y usted está aquí eh, eh, dedicándose a tiempo completo, más encima, ni siquiera haciendo asesorías paralelas para compartir el Evangelio con los jóvenes? Jorge, preséntate y ahí vamos pimponeando y vamos haciéndote algunas preguntas. Hola, mucho gusto. Es un placer poder acompañarles. Como decía Carlos, mi nombre es Jorge. Soy misionero a tiempo completo para esta organización que se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Trabajo hoy desde el 2017, casado hace 5 años con Alexandra.
La historia es larga, pero básicamente les puedo comentar que ella es venezolana, de padres colombianos, y nos conocimos sirviendo en Costa Rica. Em, em, Estudié ingeniería civil industrial en la Federico Santa María, lugar donde conocí un poquito más acerca de CRU y me vinculé como estudiante, de eso del 2012 más o menos, así que ya han pasado como 13 años. Wow. Tengo 34 años, así que y eso, cristiano como menos del 2009, no, perdón, 2007. Desde el año 2007 cristiano. Conocí al Señor en mi adolescencia. Bueno, Carlos, ahí tú me preguntas más. Lo quiero. Mira, lo primero que hasta yo no te lo he preguntado directamente, Jorge, aunque hemos Claro. compartido tomando café, etcétera, en tantas ocasiones, pero nunca te lo he preguntado directamente. eh, Teniendo una profesión como ingeniería civil de la Universidad de las Matemáticas en Chile, la Universidad Federico Santa María es la universidad más difícil en matemáticas de Chile, y habiendo egresado de la universidad, ¿qué hace que tú te dediques a trabajar en las misiones a tiempo completo con jóvenes universitarios? ¿Cómo Ujú. es eso? ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué el Señor hizo en ti para, eh, para estar como misionero hoy día, el día de hoy en CRU? Bueno, yo creo que es una pregunta muy válida porque precisamente era lo que yo pensaba. Si bien yo me vinculé con el ministerio universitario, cuando yo salí, bueno, el director de CRU acá en Chile es estadounidense y él es quien me estaba discipulando en ese tiempo. Y para contarle un poquito de la historia, él me invitó hacia el último año, me dijo, Jorge, me encantaría que consideraras la idea de ser misionero a tiempo completo. Pero voy a ser súper honesto, mi primer pensamiento fue, este gringo se chaló. ¿Cómo se le ocurre que voy a dedicar 6 años y medio a estudiar ingeniería y ahora voy a ser misionero? Como que- ¿qué se le pasa por la cabeza? Como, no, no. Pero obviamente lo que dije eran las palabras de buena crianza, en donde les decía, no me siento preparado, no me siento listo para tomar una decisión así. Palabras de buena crianza, pero lo cierto es que jamás di pasos para orar y preguntarle al Señor acerca de eso. Y resulta que en ese año, en el 2017, fui a un proyecto, si no mal no recuerdo, en el 2017 fue el proyecto donde el sur en realidad se estaba incendiando por completo. Fuimos con un proyecto con la Universidad Andrés Bello, Techo y CRU, los tres vinculamos para ir a construir casas en Chanco. Y cuando volví de allá, volví con esta idea, así como, si Dios es el Señor de mi vida y Él es mi Dios, ¿no debería preguntarle a Él qué es lo que sigue? Porque para mí era muy claro esto de trabajo, casa, auto, familia, esposa, etcétera, etcétera. Y no tengo nada de malo con eso. Muchos de mis amigos cristianos están trabajando el día de hoy en construir sus familias. No tengo ningún problema con eso. Pero en ese momento empecé a cuestionármelo. ¿No debería preguntarle a Dios? Y es parte de mi historia, se la voy a comentar lo más corto posible. En ese momento empecé a cuestionarme esta idea y siguiendo este proverbio, esta idea en realidad, versículo parafraseado de que en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría, empecé a preguntarle a varias personas importantes para mí, entre ellas mi papá. Mi papá, carabinero, en retiro, no creyente, yo soy el mayor de tres hermanos. Cuando yo le digo esto, mi papá me quería colgar. Pero yo estaba preguntando simplemente, estaba solamente preguntando, mire papá, me hicieron esta invitación, eh, quiero preguntarle a usted porque para mí es importante su opinión. Mi papá, como, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no eres tú el que apoya a otros para ir? ¿Por qué estás tomando una decisión egoísta? Yo pensé que me iba a ayudar con tus hermanos, etcétera, etcétera. Y entre medio había uno que otro garabato en medio de esta conversación. Un poco hostil. De hecho, al punto de que a partir de esto se generó como una crisis ahí en mi familia, no podíamos estar sentados con mi papá en la misma mesa.
Y bueno, pareciera que entre eso y otras cosas, porque hablé con el pastor de mi iglesia también, y cuando yo hablo con él me dice, mira Jorge, antes de trabajar a tiempo completo como pastor, yo estuve trabajando para una empresa por 11 años. Te invitaría, trabaja un tiempo, toma algo de experiencia laboral y lleva eso al ministerio. Y a mí me hizo todo el sentido del mundo, porque yo honestamente no estaba cargado en ninguna de las dos posiciones. Solo que me sorprendió, sí, pensé que alguien me iba a decir, dale Jorge, ese misionero iba a ser mi pastor, pero no, me pareció muy... Y el punto es que yo voy a entregarle esta respuesta a las personas de Cruz, consulté con otras personas y al final parecía que en esta multitud de consejeros el Señor me decía que no y no había ningún problema. Y resulta que, claro, me encuentro con las personas de Cruz y ellos me dijeron, mira Jorge, antes de que nos entreguen una respuesta final, nos encantaría decirte lo siguiente. Hay un proyecto en Costa Rica para trabajar por un año en la oficina de operaciones de Cruz para toda Latinoamérica y el Caribe. Operaciones tiene mucho que ver con lo que yo estudié. Allí era la oficina para Latinoamérica en contabilidad, logística, sistemas, y eso tiene que ver mucho que ver con mi carrera. Entonces, pero el Señor no había cambiado nada. Yo le dije, bueno, voy a tomar una semana para orar. Tomé esa semana, ¿le sorprenderá o no? El Señor no dijo absolutamente nada durante esa semana, pero el último día pasaron muchas cosas y cierro con esto, finalmente. Era un pasaje. Estaba leyendo así como, bueno, Señor, dime algo, por favor, tengo que responderle a esta gente, como dime cualquier cosa que yo pueda interpretar como una respuesta. Y empiezo a leer este libro, no sé si lo conocen, Radical de David Platt, eh, que según yo es un libro que si te agarra mal parado te lleva a Turquía tranquilamente. Em, y empiezo a leer ese libro y el autor está haciendo referencia al reino de los cielos inicialmente. Y dice, Jesús en Mateo 13:44 trata de explicarle a las personas qué es el reino de los cielos. Y, y él le explica eso y utiliza esta parábola. Y dice así, el reino de los cielos es similar a un hombre que va caminando por el campo. De repente encuentra un tesoro, mira para todos lados, entierra el tesoro, va a su casa, vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está ese tesoro. Y en ese momento el autor empezaba a explicar lo que significaba para este hombre judío, el judío del ejemplo, a dejarlo todo. Decía que un judío no se cambia de casa, básicamente. Esa es su tierra, esa es como un poquito la pregunta que estaba haciendo Marcos en algún momento cuando hablaba de la diáspora y él estaba afuera y después volvió, pero esa era su tierra, era la tierra de sus ancestros, era la tierra que el Señor le había dado a los israelitas. Ellos no se cambian de casa, no se van de ahí. Entonces, o el autor decía, bueno, imagínate que le dijo su esposa, te volviste loco, ¿cómo se te ocurre que vamos a dejar todo por un terreno que no vale absolutamente nada? Pero lo que no sabía era que este hombre lo había dejado todo, pero por algo por lo que valía la pena perderlo todo. Porque lo que había encontrado valía mucho más que sus sueños, sus anhelos, sus expectativas, la herencia de sus hijos que estaba también en su casa. Lo que había encontrado algo por lo que valía la pena perderlo todo. Y dice que este hombre vende todo lo que tiene y gozoso compra el terreno donde está este tesoro. Cuando yo termino de leer eso, me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi iglesia, tengo mi moto, me manejo moto, mi tío me regaló una moto hace mucho tiempo atrás. ¿Qué sería dejarlo todo? Bueno, dejarlo todo sería irme a Costa Rica, un lugar donde no tengo familia, donde no tengo iglesia, donde no tengo moto, donde no sé cómo aplica mi profesión, no sé dónde queda ni en el mapa, en mi ignorancia, me van a perdonar por eso. Em, y resulta que estaba como abrumado pensando en eso, y llego al final del capítulo y dice que em, si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que entender que hay dos prerequisitos. Y aquí se encendieron un poco mis alarmas de herejía, pero empecé a leerlo y lo primero que decía era, lo primero que tienes que entender es que Dios habla. Y, y lo segundo es que cuando Él habla tu vida, no es para que tú
le aplaudas y digas, oh Señor, qué bonito que hablaste, qué elocuente, Señor, qué palabras más maravillosas las tuyas. Cuando Él habla a tu vida es porque quiere que algo sea diferente. Y cuando yo termino de leer eso, estaba abrumado. Le dije, ok, Señor, démosle, vamos. Y, y con esto cierro la historia. Dos sensaciones vinieron a mi mente. Yo les dije, en mi casa había una guerra, mi papá no quería, eh, eh, mi mamá estaba luchando con apoyarme y lo primero que el Señor me trajo fue paz. Eh, Era como, yo me preocupo de tu papá, yo lo tengo cubierto. Un apéndice de esta historia es que mi papá hace 3 meses atrás recibió a Jesús como su Señor y su Salvador. Y lo segundo era, ok, Señor, pero si tú invitas, pagas. Y así ha sido hasta el día de hoy. De diferentes maneras el Señor ha provisto generosamente. eh, y la máxima prueba de su generosidad, de su bondad, era que allá encontré a mi esposa, pero también muchas historias que podría tomarme toda la noche contándoles de personas que el Señor ha utilizado para bendecirnos. Así que, perdón por darme la vuelta larga, Carlos, pero creo que tu pregunta merecía una respuesta como, con mi historia, con lo que significó esa transformación para mí. Muy bien, pues hermoso, hermosa historia. Estamos hablando de la misma oficina de Costa Rica que conocemos, digamos, ¿cierto? Así es, sí, la misma. La misma. Bien, hermoso. El, y seguramente también con otros misioneros tan radicales como lo has sido tú. Así es, sí. En la oficina de Cruz acá en Chile somos 10 misioneros. Uno de los requisitos para ser misionero de Cruz es precisamente tener una profesión. Em, em, Tenemos seminaristas, tenemos una seminarista en realidad, médicos, nutricionistas, odontólogos, obstetras, periodistas, y todos son, esas son las profesiones de los misioneros de Cruz. Y precisamente porque ustedes tienen que tener la experiencia de haber estado en la universidad para llegar a los jóvenes que estudian en la universidad, ¿no? Porque ustedes trabajan en las universidades. Así es. CRU es una organización que tiene muchos, bueno, está presente desde 1951, y su core, su centro está en los estudiantes universitarios. Este era el- el eslogan de alguna manera de Billy Bonnet Wright, que son las personas que el señor utilizó para iniciar este movimiento. ¿Y por qué? Porque decía que si nosotros alcanzamos a los universitarios, vamos a alcanzar cada una de las esferas de la sociedad. ¿Dónde están los futuros doctores? ¿Dónde están los futuros periodistas? Efectivamente, yo trabajo a tiempo completo como misionero y soy parte del equipo de ancianos de mi iglesia. Pero yo no puedo decir, oye, soy pastor, déjenme entrar a este hospital o déjenme entrar a alguno de los trabajos que tienen ustedes. Como yo no tengo entrada ahí, eh, probablemente Carlos tampoco, pero quien sí tiene eso, un profesional en el área. Entonces, cuando podemos compartir de Cristo con estos estudiantes y ellos conocen del Señor, pero no solamente conocen, sino que aprenden a compartir su fe en el lugar donde están, confiamos y creemos de todo corazón que ellos van a plantar comunidades misionales, no solamente en las universidades, sino que en cualquier lugar donde el Señor los ponga. Que en lugares, no, como les decía, donde misioneros ni pastores pueden llegar, que son sus lugares donde ustedes están trabajando. Ahí ustedes son misioneros. Sí. Eh, Jorge, y por qué no nos cuentas un poco la experiencia en las universidades, la necesidad que existe en en los jóvenes que tú has ido apreciando, sobre todo en estos últimos años, porque los jóvenes uno piensa que están en crisis. ¿M? Creo que puedo mencionar varias cosas al respecto. Una de ellas bien práctica. Eh, los estudiantes universitarios y esta generación en realidad lucha con la idea del propósito, del sentido. No la hay. Es sacar su carrera, es avanzar.
porque alguien le prometió que eso es algo que le va a traer plenitud, felicidad, éxito. Y, y de hecho, en mi universidad, un poquito antes de que yo saliera, eh, y esto copiándolo a otras universidades, se tomó una semana en mayo y una semana en octubre. Y es una semana que se llama semana de receso, pero en la práctica los estudiantes le llaman la semana antisuicidios, porque los estudiantes universitarios chilenos se están suicidando. No se habla, salen diversos casos, una enfermera en la Universidad de los Andes hace 2 años, una cosa por el estilo, pero es algo que está muy presente ahí. Una muy corta historia, un estudiante, compañero mío, se llama Alexander. Alexander estudia en la Federico Santa María también, estudiante de ingeniería comercial. En, en su tercer año, Alexander estaba teniendo serios problemas para pasar cálculo 3. Estaba tan... Si él volvía a reprobar esta asignatura, lo iban a expulsar de la universidad. Él tuvo un infarto con 20 años, 21 años. Y es porque el propósito y su sentido y su identidad pasan por ahí porque está vacío, no hay nada que pueda rellenar eso de una manera más profunda. Su vida espiritual está muerta de alguna manera. Y contrario a lo que pudiéramos pensar, el estudiante chileno sí cree en la existencia de Dios, pero no afecta en nada, o está molesto y tiene un acercamiento a Dios de manera agnóstica. Probablemente existe, pero no influye, no toca mi vida, no hace ninguna diferencia. Entonces vemos eh, que junto con eso, junto con no tener raíces profundas, sus familias están quebradas. eh, y esta estadística es nuestra simplemente, yo podría decirles el 80-90% de los estudiantes de universidades privadas, sus papás están separados, viven con su abuela o viven con uno de sus papás, entonces no vuelven a casa y tienen este sentido de que son amados o que son cuidados, no lo hay. Entonces hay muchos factores que hace súper peligroso la vida de estos chicos y los hace altamente prácticos, aunque prácticos en ideas que son muy extrañas. Un último testimonio al respecto. Estaba evangelizando hace 2 semanas atrás. Era un estudiante de quinto año de la Universidad de Chile, del campus de Puchef, que está ahí en Santiago Centro. También súper cabezones, de ingeniería eléctrica. Como ellos se burlan de los industriales como yo, que dicen que somos como los ingenieros blanditos, porque los ingenieros eléctricos son muy cabezones. Y él estaba haciendo una maestría y le pregunto acerca de, bueno, ¿cómo es tu fe? ¿De qué manera cómo entiendes la vida? Y él me decía, mira, ¿sabes qué? El otro día vi un video en YouTube de algo que me llamó la atención y esto es más o menos lo que creo. eh, ¿Tú has escuchado? Me pregunta la teoría del huevo. Y yo, gracias a Dios, estaba con un estudiante que sí había escuchado eso. Yo no he escuchado nunca en mi vida la teoría del huevo. Y esto plantea básicamente de que en realidad todos nosotros somos un mismo ser, pero que está recorriendo, que pasa por diferentes vidas en paralelo y que se desarrolla, pero todos en realidad somos uno. Eh, Nunca había escuchado esa idea. Y la fuente, y para que ustedes vean, personas altamente inteligentes, racionales, como que son el futuro de las decisiones profesionales de nuestro país. Este video de YouTube respecto a la teoría del huevo era su explicación más certera respecto al propósito y al sentido de la vida. Y esa era su fuente. eh, este video de YouTube de un hombre que no sabía. Y es porque abrazan una idea eh, que simplemente toman. Están perdidos. Así es. El, bueno, precisamente cuando tú dices, Jorge, que los jóvenes están solos, háblanos un poco acerca de las medidas, por ejemplo, de la Universidad Federico Santa María para ir contra el suicidio, porque la Federico Santa María, sobre todo, es una universidad
que ha tenido complicaciones con jóvenes estudiantes que se han suicidado o se intentan suicidar? Ujú. La verdad es que em, creo que para explicar un poquito lo que está haciendo la Federico Santa María, le explico algo que pasó también hace un par de semanas atrás, a principios de mayo por ahí. Quisimos entrar a la Universidad de Santo Tomás. Ahí hay una estudiante involucrada y, y resulta que tratamos de que conseguir acceso. De hecho, mi esposa también misionera a tiempo completo, ella es la que está discipulando a esta estudiante. Y resulta que vamos a hablar para tener permiso, pensando en la Universidad de Santo Tomás. La verdad es que la universidad es como de trasfondo católico, no tenemos mucho problema con ellos, normalmente nos dan acceso, pero la respuesta no me acuerdo el cargo, pero era un cargo eclesial de la Universidad de Santo Tomás. Era cuando a este estudiante le pidió permiso para iniciar una comunidad cristiana en medio de ese lugar. Este párroco les decía, a la universidad se viene a estudiar. Eso es el centro. Y era como que ese es el todo, que vengan y vengan a estudiar. Entonces, en realidad, como eso nos da a entender un poquito cómo las autoridades, de alguna manera, no lo entienden. Y no lo entienden porque no abrazan la fe tampoco. Yo hubiera esperado, en realidad, una respuesta distinta de un párroco, sacerdote, obispo, no me acuerdo qué era, perdónenme la imprecisión, pero la verdad es que esta mirada hacia el trasfondo espiritual de las personas no es una que abrace particularmente en la universidad. Entonces, la manera en la que lidia con eso tiene que ver con manejar un poquito el nivel académico, dar estas semanas de receso que permitan a los estudiantes estudiar sin tener como tanto estos grados de estrés tan profundos entre clase, prueba, tener que estudiar, tener que dar un control, tener que entregar un trabajo. Están tratando de regular un poco eso a través de estas semanas de receso, que les permiten como dosificar, bajar, puedes dormir hasta tarde, puedes regular por ti mismo tu tiempo para poder estudiar y rendir de la mejor manera posible. Em, las diversas universidades también tienen talleres, ofrecen psicólogos también. De hecho, la de mi universidad era conocida porque ofrecía flores de Bach, la psicóloga, de alguna manera, como que tenía este negocio en paralelo. Entonces, era como que, bueno, las flores de Bach te harían muy bien. Pero más allá de la caricatura de un caso puntual de alguien a lo mejor sin mucho criterio para ejercer su trabajo, em, no mucho más que lo que les conté. Gracias, Jorge. No sé si hay alguien que quiera hacerle una pregunta, algo que le inquiete de los estudiantes, hermanos, hermanas. Es algo que me encantaría contarles en el proceso. Tiene que ver como cuál es la visión que hay detrás de nuestro servicio y trabajo con los universitarios. Sí. Y como les comenté, tiene que ver con que ellos puedan ser misioneros en los lugares donde el Señor los ponga. Y esta es la dicotomía que tienen hoy nuestros estudiantes. Y en realidad yo creería que gran parte de la cristiandad de nuestras iglesias eh, tiene que ver con esta separación en la práctica entre mi vida cristiana y mi vida secular, que es una división muy vieja. Carlos podrá darle un poquito más de trasfondo respecto a esta división, pero el punto es que una de las cosas que queremos transmitir a estos estudiantes que desean compartir su vida, su fe en la universidad, tiene que ver con que se entiendan que ellos son cristianos a tiempo completo que están estudiando en esta época de su vida y no estudiantes que son cristianos part-time. Entonces, estos son los tres tipos de estudiantes que encontramos. Yo no sé cuál es el contexto de sus diferentes iglesias, no conozco, pero probablemente ustedes van a poder entender o van a poder conocer algunos casos de estudiantes adolescentes que una vez que entran a la universidad dejan de asistir a sus iglesias. Mm. En mi iglesia pasó, probablemente en alguna de sus iglesias también ha pasado, como da un poco de susto, ¿verdad? Pero la verdad es que no tiene por qué ser así.
Pero en la universidad nos encontramos con muchos estudiantes que, una vez que se enfrentan a personas que cuestionan su fe por primera vez con argumentos racionales o pasionales, en realidad, pareciera que su fe se va diluyendo, como ya no está el sentimiento de la reunión de jóvenes, ya no está la emoción de estar con mis amigos en el mismo corazón, como compartiendo, ¿no? Acá eres cuestionado por primera vez y pareciera de alguna manera que eres tonto por creer. Sabemos que no es así, por supuesto. Entonces muchos de estos estudiantes deciden como dejar su fe, dejarse como la congela, la meten en un refrigerador hasta que en algún momento más se vuelva relevante. Como me dijo alguna persona alguna vez, eh, yo sé que Dios está ahí, solo estoy tomándome un tiempo, pero ya voy a volver. Y está otros cristianos que están en la universidad que son como agentes secretos, que están ahí, estudian, rinden, comparten, eh, pero solamente distingues que son cristianos cuando le ves una cruz, cuando le ves la polera cristiana que se pusieron en ese día, pero que se la pusieron porque no tenía nada más limpio. em, pero son cristianos honestamente que siguen participando en sus iglesias y tienen roles probablemente en sus iglesias, pero en la universidad o en los lugares, y donde sea que tú pongas, difícilmente vas a poder ver rasgos de su fe. Pero hay otros, pero esta es la minoría. Y les diría que es el 10% de los estudiantes cristianos que llegan a la universidad, que se quieren comer el mundo, que ven la necesidad de las personas de Cristo y van por ellas y oran por ellas y pueden ser torpes en su manera de explicarlo, pero quieren y anhelan de todo corazón que el nombre de Jesús sea exaltado en el lugar donde están. Y esos que se quieren comer el mundo, eh, son parte de estos chicos y estudiantes que cuidamos para formar nuevamente comunidades misionales, que tiene mucho que ver con lo que todo el foco de las comunidades misionales está precisamente en el libro de los Hechos, pensando en esta comunidad de personas que comen juntos, que hablan, que comparten y que disfrutan y que día a día el Señor va añadiendo a aquellos que habían de ser salvos. En la comunidad a la que yo pertenecí, en la Santa María, se fueran agregando no cristianos. Y era porque le encantaba estar con nosotros. Un amigo que era el más evangelizado porque estaba rodeado por todos lados, hacíamos trabajo juntos, estábamos siempre juntos y él siempre era invitado. Obviamente cada uno toma su decisión, ellos toman su decisión. Pero esa es toda la idea, como comunidades misionales en todas partes, para que todos conozcan a un verdadero seguidor de Jesús. Queremos plantar no una comunidad misional por universidad, queremos que haya muchas, eh, porque queremos que todos conozcan a un verdadero seguidor de Jesús. Amén. Gracias, Jorge. Nos has transmitido, diría yo, energía, ánimo, entusiasmo, como explicábamos la semana pasada esa palabra, entusiasmo. Eh, Eres un joven, cuando uno te mira, 34 años, qué maravilla, bendita juventud, ¿verdad? Pero lleno de vida y también de propósito y de esperanza. El Señor te bendiga, bendiga a tu esposa, Alexandra. Gracias por compartir a este grupo. Estamos estudiando los Hechos de los Apóstoles y es muy pertinente tu testimonio, muy pertinente porque en definitiva es ser testigo donde el Señor nos pone. Y me seréis testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Uno no sé, yo hasta que ingresé a CRU, no me imaginaba que había misioneros a tiempo completo trabajando en las universidades. En mi tiempo no, yo trabajé en el GBU, por lo tanto era otro concepto. Y me llena de alegría, de gozo y también saber que el Señor sigue obrando como Él quiere.